La nieve caía suavemente fuera de la pequeña casa adosada de Los Ángeles, cada copo flotando frente a la ventana como una disculpa susurrada desde un cielo que sabía lo que se avecinaba. Las luces navideñas parpadeaban en los tejados vecinos, sus colores se difuminaban a través de la escarcha, rojo, verde, dorado, como esperanzas moribundas que intentaban brillar por última vez. En el interior, el aire olía a pavo asado y velas de canela, un festín preparado por manos que aún creían en los milagros. Claire Whitmore estaba de pie en la cocina, embarazada de 6 meses, con el vientre redondeado bajo un suave jersey gris. Ajustó la única vela que había en el centro de la mesa del comedor, cuya llama bailaba con la corriente de aire. Junto a ella había un pequeño marco plateado con una foto de la ecografía. El bebé por el que ella y Mateo habían rezado. El niño que ella pensaba que curaría lo que la fama había roto. Sus manos temblaban ligeramente mientras alisaba el mantel. El puré de patatas humeaba en un cuenco de cerámica. La salsa de arándanos brillaba en la cristalería que su madre les había regalado como regalo de boda. Todo era perfecto. Todo estaba listo. Quería que esa noche fuera diferente. Que fuera el momento en el que recordaran quiénes eran antes de las cámaras, antes de los seguidores, antes de que Mateo Russo se convirtiera en un nombre que la gente susurraba con admiración y temor a partes iguales. La puerta principal se abrió de golpe con tal fuerza que la vela parpadeó violentamente. Mateo entró como una tormenta con forma humana. Llevaba un abrigo de diseño, de lana negra, de corte italiano, de esos que cuestan más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Su teléfono seguía encendido, con la pequeña luz roja de grabación brillando como el ojo de un demonio. Detrás de él entró el frío aire de diciembre, trayendo consigo el aroma de una colonia cara y algo más oscuro. Ambición, quizás, o desprecio. Sus seguidores lo observaban. Miles de ellos, cuyos comentarios se desplazaban en tiempo real mientras él cruzaba la puerta de su casa como un conquistador que regresaba de la guerra. A veces, dijo Mateo a la cámara, con una voz suave como la seda sobre acero, hay que dejar atrás lo que te frena. Giró la lente hacia Claire, que se quedó paralizada con una sonrisa en los labios, con la mano aún sobre la vela. La llama se reflejó en sus ojos, haciéndolos brillar con algo que podrían haber sido lágrimas o simplemente el reflejo de la luz moribunda. Mateo, susurró ella, con una voz apenas audible por encima del zumbido del calefactor. ¿Qué estás haciendo? Apagó la cámara con un toque deliberado y la luz roja desapareció. El silencio que siguió fue, de alguna manera, peor que cualquier sonido. Suspiró ruidosamente, como si la mera existencia de ella lo agotara. Claire, ya no puedo fingir más. Ella sintió que se le encogía el corazón y que el bebé que llevaba dentro se movía, como si percibiera el peligro. ¿Fingir qué? Su voz se quebró. Esto. Hizo un gesto con la mano indicando la habitación, la mesa, la comida, la guirnalda que ella había tardado 1 hora en colocar con cuidado. Su mano barrió el aire con un gesto de desprecio casual. Tú, esta casa, este bebé. La palabra quedó suspendida en el aire como una maldición. Me estás asfixiando, continuó con un tono monótono, casi aburrido. Necesito seguir adelante. Claire dio un paso atrás y llevó instintivamente la mano al vientre. La habitación pareció inclinarse. Afuera, los niños reían mientras construían un muñeco de nieve. En algún lugar de la calle sonaba Noche de Paz por un altavoz. El mundo seguía su curso, indiferente al desastre que se estaba produciendo dentro de aquellas paredes. ¿Me vas a dejar?, susurró ella. ¿En Navidad? Mateo miró su vientre, con una expresión indescifrable, y luego se encogió de hombros. Fue ese encogimiento de hombros lo que la destrozó, la indiferencia casual, como si su vida juntos, sus votos, su hijo por nacer, no fueran más que un acuerdo comercial inconveniente. Estarás bien, dijo él, dirigiéndose ya hacia el dormitorio. Siempre tienes esa calma de profesor. Te las arreglarás. Lo prometiste, susurró Claire, con lágrimas corriendo libremente por su rostro. Dijiste que construiríamos algo real. Dijiste, prometí una vida con sentido. La interrumpió,
con voz ahora aguda y autoritaria. ¿Y esto? Volvió a señalarla con un gesto, moviendo la mano en un arco despectivo. Esto no lo es. Desapareció en el dormitorio y ella oyó el sonido de su maleta Louis Vuitton al sacarla del armario. La cremallera chirrió en la casa silenciosa. Cuando salió, la maleta estaba hecha con la eficiencia de alguien que llevaba semanas, quizá meses, planeando este momento. He conocido a alguien que entiende a dónde voy, dijo sin mirarla. Se llama Siena. Por un segundo el tiempo se detuvo. Afuera los niños reían, la música sonaba, la nieve caía. Y adentro, el mundo de Claire se hizo añicos tan silenciosamente que casi se podía pasar por alto. Ella no gritó, no suplicó. Solo tomó la foto de la ecografía y la apretó contra su pecho, con los dedos blancos contra el marco plateado. Mateo cerró la cremallera de su bolsa con determinación. Mi abogado te enviará los papeles después de las vacaciones. No hagas esto más difícil de lo necesario. ¿Más difícil?, preguntó ella en un susurro, pero con toda la fuerza de cada promesa rota, de cada mentira. Estás abandonando a tu mujer embarazada en Nochebuena por una mujer a la que conoces desde hace 2 meses. Por fin la miró de verdad, y lo que ella vio en sus ojos fue peor que la ira. No era nada. Indiferencia absoluta y perfecta. Ella cree en mi futuro, dijo simplemente. Tú solo quieres que siga siendo normal. Claire susurró entre lágrimas. Ser normal no es un fracaso, Mateo. La traición sí lo es. Él se rió, una risa breve y fría, la risa de un hombre que ya se había ido mucho antes de que su cuerpo lo siguiera. ¿Ves? Por eso me voy. Abrió la puerta. El viento frío entró con fuerza y apagó la vela de un solo soplo. El humo se elevó de la mecha ennegrecida como un fantasma. «Feliz Navidad, Claire». Luego se marchó, bajando los escalones del porche hacia un Mercedes negro que lo esperaba. A través de la ventana escarchada, Claire vio a una mujer con pintalabios rojos sonreír desde el asiento del copiloto. Sienna Bailey, joven, perfecta, ajena al peso de las promesas o la realidad del sacrificio. La vela parpadeó una vez con la corriente de aire y luego se apagó por completo. Claire se desplomó en el suelo, con la mano sobre el vientre, y las lágrimas rodaron silenciosamente por sus mejillas, mientras le susurraba a la vida que crecía dentro de ella. Nos mantendré a salvo, pequeña. Te lo prometo. Nos mantendré a salvo. Su teléfono vibró sobre la mesa, un sonido áspero en el repentino silencio. Un mensaje de texto de un número desconocido brillaba en la pantalla. No sabes con quién te has casado. No llores, solo espera. Sus ojos se abrieron de par en par, mezclando el miedo con la confusión. ¿Quién podía ser? ¿Y cómo lo sabían? Miró hacia la ventana, donde el coche de Mateo se alejaba, con las luces traseras rojas difuminándose en la noche nevada. En algún lugar lejano, las campanas de la iglesia repicaban, llamando a los fieles a la misa de medianoche. Pero dentro de la pequeña casa adosada en una calle olvidada de Los Ángeles, la fe acababa de morir junto con la vela. Y lo único que quedaba era el frío, la oscuridad y una mujer que se daba cuenta de que se había casado con un extraño que tenía el rostro de su marido. La luz de la mañana se colaba por las persianas, fría y despiadada como un juicio. El salón aún olía a velas quemadas y comida sin tocar. El pavo se enfriaba en la encimera, un monumento a la esperanza que se había pudrido durante la noche. Claire Whitmore estaba sentada inmóvil en el sofá, con el mismo jersey gris de la noche anterior, con su anillo de boda clavándose en su dedo hinchado, como un grillete del que no podía liberarse. Cada detalle se repetía en su mente con la claridad de una pesadilla de la que no podía despertar. La cámara, las palabras de Mateo, el coche rojo esperando fuera, la mujer con el pintalabios perfecto que ni siquiera había tenido la decencia de parecer avergonzada. No parecía real, nada de aquello lo era. Su teléfono volvió a vibrar. Lo había ignorado casi toda la noche, pero ahora las notificaciones la inundaban. Cientos, miles. Con dedos temblorosos, desbloqueó la pantalla. La nueva publicación de Mateo estaba por todas partes. A veces, amar significa dejar ir.
La foto lo mostraba en una fiesta en Hollywood Hills, con una copa de champán en la mano, y Sienna Bailey aferrada a su brazo como un accesorio elegido específicamente para combinar con su traje. Ella sonreía radiante. Él, triunfante. Los comentarios debajo hacían aún más daño. Una pareja poderosa. Ella ha mejorado. De todos modos, esa exmujer parece loca. A Claire se le revolvió el estómago. Corrió al baño y vomitó. Su cuerpo rechazaba no solo la comida, sino la realidad misma. Cuando volvió al sofá, sintió a su bebé dar una patada por primera vez esa mañana. Debería haber sido una alegría. En cambio, rompió a llorar. Siento que tengas que sentir esto, le susurró a su vientre, con voz ronca. Siento que tengas que crecer sabiendo que tu padre eligió la fama por encima de ti. Los golpes en la puerta la sobresaltaron. Abrió y se encontró a Marjorie Russo, la madre de Mateo, de pie en el porche, vestida con perlas y un abrigo de diseño, con una expresión más fría que el viento de diciembre. Claire, dijo Marjorie sin saludar, con ese tono que usan las mujeres ricas cuando se dirigen a quienes consideran inferiores. Tenemos que hablar. No esperó a que la invitaran a pasar y empujó a Claire para entrar en la sala de estar. Sus ojos recorrieron la escena. La comida intacta, la manta arrugada en el sofá, el rostro manchado de lágrimas de Claire, con la indiferencia de alguien que inspecciona los daños materiales. Mateo me contó lo que pasó, continuó Marjorie, quitándose los guantes con movimientos precisos. Te advertí que esto pasaría si no apoyabas su carrera adecuadamente. Claire parpadeó, atónita y en silencio. ¿Apoyar? La palabra le salió ahogada. Lo dejé todo por él. Mi trabajo, mi ciudad, mi... Basta, la interrumpió Marjorie, levantando la mano como un juez que pide orden. Siempre has tenido esa arrogancia silenciosa. Pensabas que con ser dulce sería suficiente. Mi hijo necesita una mujer que lo impulse hacia adelante, no una que lo arrastre hacia la mediocridad. ¿Arrastrarlo hacia abajo? La voz de Claire temblaba de rabia e incredulidad. Me dejó embarazada, señora Russo, en Navidad. Marjorie suspiró como si Claire fuera una niña que no entendía las matemáticas básicas. Estarás bien, eres fuerte, pero Mateo, él está destinado a la grandeza, al poder real, el que da forma a las ciudades, no solo a las aulas. Se acercó, con su perfume caro y sofocante. Deberías firmar cualquier documento que te envíe. Pon fin a las cosas con elegancia antes de que la gente piense que te aferras a algo que nunca fue realmente tuyo. Claire dio un paso atrás y al hacerlo, el anillo de boda finalmente se deslizó de su dedo hinchado y cayó al suelo de madera con un suave y definitivo tintineo. No me borrarán tan fácilmente, dijo Claire en voz baja, con voz firme a pesar de las lágrimas. Marjorie entrecerró los ojos y algo peligroso brilló detrás de su pulida fachada. «¿Entonces te arrepentirás?» Se dio la vuelta y se marchó, con el eco de sus tacones resonando en el porche como las notas finales de un requiem. El sonido se desvaneció en la mañana, dejando solo silencio y el débil aroma de su perfume, que permaneció en el aire como una amenaza. Después de que se cerrara la puerta, Claire se derrumbó en el suelo junto al anillo caído. Lo recogió, sintiendo el calor del oro en la palma de su mano, y lo miró fijamente durante un largo rato antes de colocarlo en la repisa de la chimenea, junto a la foto de la ecografía. El mensaje desconocido de la noche anterior aún la atormentaba. Abrió su teléfono y miró fijamente el mensaje. No sabes con quién te has casado. Desesperada, abrió su ordenador portátil. Los medios de comunicación ya se habían hecho eco de la valentía de Mateo. Los titulares lo llamaban el agente de influencia que eligió la libertad. En un video aparecía sentado en un podcast, recostado con esa confianza calculada, diciendo, «Tuve que alejarme de la toxicidad para proteger mi energía». Toxicidad. Se refería a ella, la mujer que llevaba a su hijo, la mujer que había sacrificado su carrera para apoyar su ascenso. La presión en el pecho de Claire se volvió insoportable. Cogió su abrigo y salió al aire helado. La ciudad le parecía extraña, hostil, como si Los Ángeles se hubiera vuelto en su contra de la noche a la mañana.
Caminó sin rumbo fijo hasta llegar a una pequeña cafetería cerca de Melrose Avenue, el tipo de lugar donde nadie conoce a nadie, y todos fingen no ver el dolor de los demás. La camarera la reconoció, no como la señora Russo, sino por la serie de blogs de Mateo, en la que había aparecido una vez, sonriente, ingenua, interpretando el papel de la esposa comprensiva. ¿Está bien, señora?, le preguntó la camarera con amabilidad, con ojos bondadosos. Claire asintió débilmente. Solo té, por favor. Se sentó junto a la ventana, mirando su reflejo en el cristal, pálida, destrozada, pero de alguna manera aún respirando. Su teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje del mismo número desconocido. No respondas. Solo revisa los registros comerciales de tu marido. Usó tu nombre. Su corazón se detuvo. Corrió a casa, agarró el archivador que guardaban en la habitación de invitados y sacó sus documentos conjuntos con manos temblorosas. Rebuscó entre los papeles, declaraciones de impuestos, registros comerciales, acuerdos de sociedad. Ahí estaba. Whitmore Holdings LLC, un nombre que no había oído en años. El nombre de su difunto padre, Daniel Whitmore, fundador de Whitmore Estates. La empresa había estado inactiva desde su muerte, 5 años atrás. Pero ahí estaba, activa de nuevo, registrada a nombre de Mateo Russo como socio gerente. Su nombre figuraba como cofundadora sin su conocimiento ni consentimiento. Las fechas lo decían todo. Mateo había reactivado la empresa hacía 2 años, utilizando el legado de su padre para conseguir préstamos, atraer inversores y construir su imperio de influencia. A Claire se le cortó la respiración. Se sintió mareada, con náuseas. No se trataba solo de una traición, era un robo, un fraude de identidad, una violación tan profunda que la hizo enfermar físicamente. Su teléfono vibró por última vez esa noche. No necesitas buscar venganza, ya la tienes. Miró por la ventana mientras la nieve comenzaba a caer de nuevo sobre Los Ángeles. Algo raro, hermoso y frío. Por primera vez desde Nochebuena, no estaba llorando. Estaba pensando. Su mano se movió instintivamente hacia su vientre, sintiendo los suaves movimientos de la vida que crecía dentro de ella. Este niño necesitaría una madre que supiera luchar, no con puños o gritos, sino con la verdad. Claire abrió su ordenador portátil y comenzó a hacer capturas de pantalla. Todos los documentos, todas las firmas, todas las mentiras que Mateo Russo había dicho utilizando el nombre de su difunto padre. En algún lugar de la ciudad, Mateo sonreía ante otra cámara, creyendo que había ganado, creyendo que ella desaparecería silenciosamente en el olvido. Pero Claire Whitmore ya no iba a desaparecer. Susurró a la nieve que caía, al fantasma de su padre, al niño en su vientre. Él quería libertad. Yo le daré la verdad. Y la verdad estaba aprendiendo, tenía fuerza. A la noche siguiente, el mundo ya tenía una nueva pareja famosa en la que obsesionarse. Mateo Russo y Sienna Vale estaban en todas partes. Titulares, programas de entrevistas, historias de Instagram llenas de copas de champán y selfies al atardecer tomadas desde balcones de áticos que dominaban la ciudad como tronos. Año nuevo, amor nuevo, decía un titular, acompañado de una foto de ellos besándose en una fiesta privada de Nochevieja en Hollywood Hills. Sienna llevaba diamantes. Mateo lucía la victoria como una segunda piel. Claire vio el video desde su oscuro apartamento, con incredulidad que se convertía en náuseas. Él no solo la había abandonado, sino que la había borrado por completo de la narrativa, como si su matrimonio, sus votos y su hijo no nacido no fueran más que borradores que había decidido no publicar. La televisión estaba en silencio y mostraba un clip de The Daily Pulse en el que un reportero con dientes perfectos y ojos vacíos decía: fuentes cercanas a la situación confirman que la exmujer de Russo es, según se informa, inestable y depende económicamente de él. Sus amigos dicen que se negaba a seguir adelante y se aferraba a una relación que había terminado hacía mucho tiempo. La taza de té de Claire se le resbaló de la mano y se rompió en el suelo, esparciendo la porcelana como promesas rotas. ¿Inestable?
susurró a la habitación vacía. Él les había dicho eso. Había alimentado a la prensa con esa narrativa como si fuera un veneno disfrazado de medicina. Cada titular, cada rumor susurrado, cada mirada de reojo que había recibido en la tienda de comestibles, todo era obra suya, orquestando su destrucción entre bastidores mientras sonreía a las cámaras. Entonces sonó su teléfono. De nuevo un número desconocido. Dudó, mirando la pantalla mientras vibraba insistentemente. Finalmente respondió. Zora Whitmore. La voz era femenina, tranquila, mesurada. La voz de alguien acostumbrado a dar malas noticias con precisión quirúrgica. Me llamo Evelyn Grant. Trabajaba para su padre. Claire se quedó paralizada, con el teléfono pegado a la oreja. ¿Mi padre? Sí, continuó Evelyn. Daniel Whitmore, fundador de Whitmore Estates. Era un hombre brillante y te quería mucho. A Claire se le llenaron los ojos de lágrimas al mencionar a su padre. Habían pasado 5 años, pero el dolor seguía siendo tan reciente como la herida de ayer. Dejó medidas de seguridad para usted, dijo Evelyn, por si alguien intentaba aprovecharse de su nombre para obtener beneficios. He estado vigilando la situación. Lo que ha hecho tu marido constituye fraude, robo de identidad y manipulación financiera. A Claire se le hizo un nudo en la garganta. No lo sabía, lo juro, no lo sabía. Te creo, la interrumpió Evelyn con delicadeza. Pero tenemos que actuar ahora, antes de que esto se convierta en una responsabilidad penal para ti. Mateo Russo utilizó la empresa inactiva de tu difunto padre para obtener préstamos privados. Si incumple el pago, tú asumirás la responsabilidad legal. La habitación daba vueltas. Claire se agarró a la encimera para mantener el equilibrio. Eso no puede ser cierto, susurró. Me temo que sí, respondió Evelyn. Pero aún no es demasiado tarde. Quedemos mañana por la mañana, a las 10, en la oficina de la esquina de la Quinta Avenida. Trae todo lo que tengas. La llamada terminó. Claire se quedó allí de pie durante un largo rato, con la taza rota brillando a sus pies como estrellas caídas. Miró por la ventana las luces de la ciudad parpadeando en la distancia, frías, indiferentes, hermosas en su crueldad. Recordó que Mateo se había jactado una vez, meses atrás, durante una cena con inversores que ella no conocía. Se había recostado en su silla, removiendo el whisky, y había dicho con esa sonrisa característica, he encontrado un inversor al que le encantan los nombres tradicionales. Whitmore suena elegante, ¿verdad? Ella se había reído entonces, sin saber que se refería al nombre de su padre, su herencia, su sangre. Ahora ese recuerdo le daba náuseas. A la mañana siguiente se vistió en silencio. Vaqueros, abrigo gris, sin maquillaje. Se miró en el espejo y apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Ojos hundidos, pálida, pero aún en pie. En la calle, su reflejo aparecía en todos los escaparates mientras caminaba, como un fantasma moviéndose por una ciudad que ya había olvidado su nombre. La Quinta Avenida se alzaba a su alrededor, toda cristal, riqueza y poder. El edificio al que Evelyn la había dirigido era elegante, moderno e intimidante. En el interior, el vestíbulo olía a cuero y café caro. La oficina de Evelyn estaba en la 30ª planta. Cuando Claire entró, se encontró con una mujer de unos 50 y tantos años, con el pelo plateado recogido en un moño severo, ojos penetrantes detrás de unas gafas finas y vestida con un traje negro, a medida que denotaba dinero antiguo y poder aún más antiguo. Siéntate, dijo Evelyn, sin malicia. Claire se sentó. Me recuerdas a tu madre, dijo Evelyn en voz baja, estudiándola. Elegante, pero demasiado confiada. Claire tragó saliva. No sabía que estaba utilizando la empresa de mi padre. Lo juro. Te creo, respondió Evelyn con voz firme. Pero tenemos que actuar antes de que esto se convierta en un caso penal con tu nombre involucrado. No eres solo su exmujer, Claire. Eres la heredera legal de un fideicomiso de $1.000 millones. Claire la miró fijamente. No quiero el dinero, solo quiero paz. Evelyn sonrió levemente, con algo de tristeza y comprensión en los ojos.
La paz viene después de la justicia, querida, nunca antes. Giró la pantalla de su ordenador hacia Claire. Aparecieron docenas de documentos, contratos, firmas, transferencias bancarias. Todos llevaban el nombre de Mateo junto al suyo, falsificados y archivados sin su conocimiento. Evelyn señaló uno. Este es la clave. Lo vincula directamente con un fraude financiero, utilizando la herencia de tu padre como garantía. Cuando esto se haga público, todo su imperio se derrumbará. A Claire le temblaban las manos. Si esto sale a la luz, su carrera habrá terminado. Su reputación... Bien, dijo Evelyn simplemente, sin malicia en el tono, solo certeza. Los hombres como él construyen tronos sobre terreno robado. Es hora de que aprenda lo que pasa cuando los cimientos se agrietan. Claire miró por la ventana al cielo invernal, gris y pesado, que prometía más nieve. Las palabras de Mateo resonaban en su mente. Nunca serás lo suficientemente fuerte para luchar contra mí. Se volvió hacia Evelyn. ¿Qué tengo que hacer? Evelyn se recostó en su silla con los dedos entrelazados. Primero, mantén el silencio. Deja que piense que estás destrozada. Mientras tanto, yo presentaré los documentos ante la Comisión de Valores y Bolsa. Cuando la investigación se haga pública, ya estarás protegida. Claire asintió lentamente. Segundo, continuó Evelyn, necesitas un lugar donde quedarte, un lugar seguro. Tu padre tenía una propiedad en los Hamptons, apartada, a nombre de otro fideicomiso. Irás allí hasta que esto pase. No quiero huir, dijo Claire. No estás huyendo, respondió Evelyn. Te estás preparando. La venganza requiere paciencia. Por primera vez en días, Claire casi sonrió. Suenas como mi padre. La expresión de Evelyn se suavizó. Él solía decir lo mismo de tu madre. Ella luchaba en silencio y siempre ganaba. Cuando Claire salió del edificio, su teléfono volvió a vibrar. Esta vez el mensaje era diferente. Esta noche va a mover dinero. No lo detengas todavía. Deja que se entierre a sí mismo. Claire miró a su alrededor, a la concurrida calle de Manhattan, con el corazón acelerado. Alguien estaba vigilando a Mateo. Alguien la estaba protegiendo. ¿Pero quién? Y lo más importante, ¿qué querían a cambio? Se ajustó el abrigo para protegerse del viento y susurró a la ciudad, al fantasma de su padre, a quien quiera que la estuviera escuchando. Deja que cabe su propia tumba. Estaré allí para ver cómo cae. Y en algún lugar de la ciudad, en un ático con vistas a Central Park, Mateo Russo se reía al teléfono, sin saber que el suelo bajo su imperio ya había comenzado a resquebrajarse. Esa noche, Los Ángeles se volvió frío, inusualmente frío. El tipo de frío que se te mete en los huesos y te recuerda que incluso el paraíso tiene temporadas de sufrimiento. Las calles brillaban con la escarcha, reflejando los letreros de neón y los faros en patrones fracturados que parecían vidrieras rotas. Claire caminaba hacia su casa desde el metro, con una mano en el vientre y la otra agarrando el sobre que Evelyn le había dado. Dentro había documentos que probaban los delitos de Mateo, contratos falsificados, inversores falsos, identidad robada. Cada página era otro clavo en el ataúd que él no sabía que estaba construyendo para sí mismo. Su aliento se condensaba en el aire con cada paso, formando nubes blancas que desaparecían en la oscuridad. La ciudad parecía diferente esa noche, vigilante, a la espera. Al llegar a su calle, vio a un hombre apoyado en un coche aparcado, con la figura medio oculta en la sombra bajo una farola parpadeante. Llevaba un abrigo oscuro, caro pero gastado, del tipo que usan los periodistas cuando quieren pasar desapercibidos, pero no pueden ocultar del todo su profesión. Cuando sus miradas se cruzaron, él se enderezó, con una expresión indescifrable. No debería caminar sola a estas horas, señora Whitmore, dijo en voz baja. Su pulso se aceleró. ¿Quién es usted? ¿Cómo sabe mi nombre? Él le mostró una tarjeta de prensa que reflejaba el resplandor naranja de la farola. Miles Anderson, periodista de investigación, llevo meses siguiendo las actividades de su marido. Claire se quedó paralizada, con todos sus instintos gritándole que huyera. Pero algo en su voz, cansada, sincera, casi triste,
La hizo quedarse. ¿Es usted quien me envía mensajes?, preguntó ella. Él dudó y luego asintió. Sí, necesitaba asegurarme de que estaba a salvo antes de revelar mi identidad. ¿A salvo de qué? Su voz temblaba a pesar de su intento por controlarla. Miles miró a su alrededor, sus ojos escaneando la calle vacía con cautela. Mateo Russo no es solo un agente de influencia, señora Whitmore. Ha estado blanqueando dinero a través de organizaciones benéficas ficticias, empresas de consultoría falsas y organizaciones sin ánimo de lucro fantasma, algunas registradas a su nombre sin su conocimiento. Si esto sale a la luz antes de que esté protegida, se verá implicada. Claire sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Dios mío, está utilizando el futuro de nuestro hijo nonato para limpiar sus delitos. Miles asintió con gravedad. Exactamente. Pero usted tiene algo que él no tiene. La propiedad legal de la marca Whitmore. Eso la convierte en la única que tiene el detonador. Ella lo miró fijamente, buscando engaño en su rostro y encontrando solo una determinación cansada. ¿Por qué me ayuda? ¿Qué gana usted con ello? Por un momento, su expresión se suavizó. Algo vulnerable brilló en sus rasgos antes de que volviera a ponerse la máscara profesional. Tu padre financió mi beca cuando tenía 18 años. La escuela de periodismo, con todos los gastos pagados. No me conocía, no quería reconocimiento, simplemente creía en dar oportunidades a la gente. La voz de Miles se volvió más tranquila. Cuando descubrí lo que Mateo le estaba haciendo a la hija de Daniel Whitmore, no pude permanecer en silencio. Tu padre me dio mi carrera. Lo menos que puedo hacer es ayudar a proteger su legado. Y a ti. A Claire se le llenaron los ojos de lágrimas. No sabía que alguien siguiera preocupándose por mi padre. Era un buen hombre, dijo Miles con sencillez, y dejó algo mejor que hoteles o dinero. Te dejó a ti. Antes de que ella pudiera responder, el rugido sordo de un motor rompió el silencio de la noche. Un todoterreno negro avanzaba lentamente por la calle, con los faros atravesando la oscuridad como reflectores. Miles se colocó inmediatamente delante de Claire, con su cuerpo como barrera. «Entra en tu casa», le dijo con urgencia. «Ahora mismo». El todoterreno se detuvo, con el motor en marcha y el humo saliendo como si fuera el aliento de un dragón. Una ventanilla tintada se bajó hasta la mitad, revelando un rostro que Claire conocía demasiado bien. Mateo. Su cuerpo se enfrió, más frío que el aire de diciembre, más frío que la traición. «Deberías haberte callado, Claire», dijo Mateo, con esa mezcla familiar de encanto y amenaza en la voz. Sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. A Internet le encantan las historias tristes, pero los juicios, esos son desagradables. No hagas el ridículo. Miles dio un paso adelante, con el teléfono ya en la mano, grabando. «Debería marcharse, señor Russo, ahora mismo». La sonrisa de Mateo se desvaneció y entrecerró los ojos mientras observaba a Miles. «¿Quién demonios eres tú?» «Alguien que no le teme a las cámaras», dijo Miles con voz tranquila, con la luz roja de grabación visible en la oscuridad. Durante un largo momento, Mateo los miró a ambos. Luego, su expresión cambió, no a ira, sino a cálculo. Estaba midiendo, sopesando, decidiendo cuánta amenaza representaban. Finalmente maldijo entre dientes y cerró la ventana de un golpe. El todoterreno se alejó, con los neumáticos chirriando contra el pavimento helado y las luces traseras rojas sangrando en la noche como heridas. Claire exhaló temblorosamente, con las piernas a punto de fallarle. Lo sabe que estoy contraatacando. Miles la miró con tranquila determinación. Entonces lucharemos de forma más inteligente. Deja que piense que estás destrozada. Mientras tanto, construiremos tu caso ladrillo a ladrillo. Dentro de la casa, Claire se derrumbó en el sofá, temblando. Miles colocó una pequeña memoria USB sobre la mesa de centro, de plástico frío y aspecto inocuo para algo que tenía tanto poder. «Esto contiene pruebas», dijo. «Mateo pagó a personas influyentes para que te difamaran en Internet. Coordinó campañas para pintarte como inestable. Todas las transacciones,
Todos los correos electrónicos, todas las mentiras, todo está aquí. Claire miró la memoria, esa pequeña arma que cabía en la palma de su mano. Si hago esto público, lo destruirá. Miles asintió. Sí, pero aún no. Deja que suba más alto primero. La caída le dolerá más. Claire susurró, casi para sí misma. Me dejó por la fama. Que la fama sea lo que lo arruine. Afuera, el viento aullaba en la calle desierta, haciendo vibrar las ventanas y sacudiendo los árboles desnudos. En algún lugar lejano, las luces navideñas aún parpadeaban, decoraciones olvidadas que nadie se había molestado en quitar. Pero esta vez, cuando Claire las miró a través de su ventana, no parecían una celebración. Parecían fuego. Se levantó lentamente, se acercó a la ventana y apoyó la palma de la mano contra el cristal frío. Su reflejo la miraba fijamente, pálida, agotada, pero ya no destrozada. Él cree que soy débil, dijo en voz baja. Cree que desapareceré. Miles se unió a ella en la ventana. Entonces deja que siga pensando eso, hasta el momento en que le demostremos que se equivoca. Claire se volvió hacia él y por primera vez desde Nochebuena, algo feroz brilló en sus ojos. No era esperanza, todavía no. Era algo más agudo, más frío, más peligroso. Un propósito. Cuando esto termine, dijo, quiero que sepa que fui yo. No la sequé, no la prensa. Yo. Miles sonrió levemente. Entonces nos aseguraremos de que lo sepa. A medida que avanzaba la noche y la ciudad caía en un sueño inquieto, Claire Whitmore se sentó a la mesa de su cocina con lápiz y papel y escribió todo lo que recordaba. Cada mentira, cada manipulación, cada momento en que Mateo Russo había utilizado su confianza como arma. El bebé dio una patada dentro de ella, recordándole que ya no solo luchaba por sí misma, luchaba por los dos. Y en algún lugar de Los Ángeles, Mateo sonrió ante otra cámara, publicó otra historia, construyó su imperio un centímetro más alto, sin saber que cada ladrillo que colocaba era un paso más hacia su propio colapso. La mañana siguiente comenzó con la lluvia golpeando las ventanas como acusaciones que exigían ser escuchadas. Claire se sentó a la mesa de la cocina, mirando fijamente una taza de café frío. Tenía los ojos enrojecidos por la falta de sueño y el estómago oprimido por la ansiedad que el embarazo agravaba. Cada emoción se amplificaba, cada miedo se duplicaba. Había pasado la mayor parte de la noche recordando la sonrisa burlona de Mateo desde el todoterreno, con su voz resonando en su cabeza. No hagas el ridículo. Pero ya no era vergüenza lo que sentía. Era algo más frío, más agudo, algo que sabía a justicia aplazada, pero no denegada. Abrió su ordenador portátil. La memoria USB de Miles estaba junto a él, como una pequeña bomba a la espera de ser armada. Con dedos temblorosos, la insertó en el puerto. En la pantalla aparecieron carpetas, cada una etiquetada con precisión clínica. Pagos a influencers, informes de caridad falsos, acuerdos de confidencialidad, mensajes privados. Claire hizo clic en la primera carpeta y la podredumbre digital de su marido se derramó ante sus ojos. Contratos firmados, transferencias bancarias, mensajes privados entre Mateo y agentes de relaciones públicas, sus palabras conservadas para siempre en el frío lenguaje de las capturas de pantalla. Haz que parezca inestable. Menciona las hormonas, ataques de llanto. Haz que parezca que no puedes soportar su éxito. Bien, el ángulo del embarazo funciona. A la gente le encantan las figuras trágicas, pero odian aún más a las mujeres desesperadas. Consigue que alguien de su antiguo trabajo como profesora diga que siempre fue difícil trabajar con ella. No importa si es cierto, solo tiene que ser creíble. Se le hizo un nudo en la garganta. Apenas podía respirar mientras se desplazaba por un mensaje tras otro, viendo cómo se planeaba el descrédito de su persona con la precisión de una estrategia militar. Mateo había fabricado todos los titulares que la pintaban como la villana, todos los rumores susurrados, cada mirada de reojo que había recibido en el supermercado. Todo ello orquestado entre bastidores mientras él sonreía a las cámaras
y predicaba sobre la autenticidad. El timbre sonó, agudo y repentino. Claire dio un respingo y el corazón le latía con fuerza. Cuando abrió la puerta, Evelyn Grant estaba allí, con una gabardina negra y la lluvia goteando de los bordes de su paraguas como dagas derretidas. «Buenos días, señora Whitmore», dijo Evelyn, con esa calma particular que le daban los años de navegar por tormentas. «Tenemos que hablar. Ahora». Una vez dentro, Evelyn dejó una gruesa carpeta sobre la mesa, junto al portátil de Claire. Las gotas de agua caían de la funda de cuero, oscureciendo la madera. «El socio de Mateo acaba de confesar ante la SEC», dijo Evelyn sin preámbulos. «Marcus Chen era el que gestionaba las empresas ficticias. Al parecer, Mateo le prometió inmunidad a cambio de asumir la culpa, pero luego incumplió el acuerdo». Los labios de Evelyn se curvaron en lo que podría haber sido una sonrisa en alguien menos disciplinado. No hay nada peor que la ira de un socio despreciado. Chen les dio todo: registros bancarios, firmas falsificadas, grabaciones de audio de Mateo alardeando de usar el nombre de tu padre para conseguir préstamos. Claire se sintió mareada. «¿Qué significa esto?» «Significa», dijo Evelyn, sentándose frente a ella, «que van a abrir una investigación preliminar sobre Whitmore Holdings. Pero aquí está el problema. Tu nombre sigue apareciendo en esos documentos. Hasta que demostremos que no tenías conocimiento de nada, eres vulnerable legalmente». «¿Y qué hago?» La voz de Claire se quebró. «Quédate fuera de la vista», respondió Evelyn con firmeza. «Volverá a por ti, y esta vez no será con palabras. Los hombres como Mateo Russo no pierden con elegancia. Si se siente acorralado, arremeterá contra ti. Y tú estás embarazada de 6 meses. No puedes correr ese riesgo». La mano de Claire se movió instintivamente hacia su vientre, protectora. «No puedo desaparecer. Voy a tener un bebé. Necesito...» «Por eso precisamente necesitas estar a salvo», la interrumpió Evelyn con suavidad. «Te voy a trasladar a un lugar al que él no pueda llegar, un lugar que él no conoce». Deslizó una llave por la mesa. Era de latón viejo, pesada, y estaba unida a una etiqueta de cuero con una sola palabra grabada: Haven. «Una propiedad privada que tu padre tenía en los Hamptons», explicó Evelyn. «Aislada, segura. Está a nombre de un fideicomiso que Mateo no reconocerá. Te quedarás allí hasta que yo diga lo contrario». Claire se quedó mirando la llave. «No quiero huir». «No estás huyendo», dijo Evelyn, suavizando la voz. «Te estás preparando. La venganza requiere paciencia, Claire. Tu padre lo entendía mejor que nadie». Por primera vez, Claire esbozó una leve sonrisa. «Suenas igual que él». La expresión de Evelyn vaciló. Algo vulnerable cruzó por su rostro antes de que volviera a ponerse su máscara profesional. «Solía decir lo mismo de tu madre. Ella luchaba en silencio, estratégicamente. Nunca hacía ningún movimiento hasta estar segura de que iba a ganar». Se puso de pie y se abrochó el abrigo. «Haz una maleta ligera. Nos vamos en 2 horas. Miles te llevará». «¿Miles?» Claire levantó la vista, sorprendida. «Ya ha aceptado», dijo Evelyn. «Necesitarás a alguien en quien confíes, y ahora mismo esa lista es muy corta». Horas más tarde, mientras Claire hacía la maleta, sintió que su bebé volvía a dar una patada, esta vez más fuerte, más insistente. Apoyó la mano sobre el movimiento y susurró: «Nos vamos a un lugar seguro, pequeño, solo hasta que llegue el momento». Su teléfono vibró. Un mensaje de Miles: «Estoy listo cuando tú lo estés. Tomaré la ruta larga. Nadie nos seguirá». Miró a su alrededor por última vez. El lugar donde había construido un hogar, donde había creído en el amor, donde había aprendido la lección más dura de su vida. Que algunos hombres llevaban máscaras tan perfectas que nunca veías al monstruo que había debajo hasta que era demasiado tarde. Pero ella ya no era esa mujer. La que creía, la que confiaba, se estaba convirtiendo en otra cosa, algo más duro, algo necesario. Cuando Miles llegó, la ayudó con la maleta, con movimientos eficientes y suaves. «¿Lista?», preguntó. Claire echó un último vistazo a la casa. «Sí». Mientras se alejaban de Los Ángeles, la lluvia se convirtió en nieve, suave, indulgente.
purificadora. Claire vio cómo la ciudad se desvanecía en el espejo retrovisor, cómo el horizonte se encogía hasta convertirse en otra silueta más contra las nubes grises. ¿Estás bien?, preguntó Miles tras un largo silencio. Ella no respondió de inmediato. En cambio, observó cómo cambiaba el paisaje, de la ciudad a los suburbios, de la autopista al campo. Cada kilómetro era otra capa de distancia entre ella y la vida que había perdido. Finalmente dijo, «Estoy aprendiendo a estarlo. Eso es todo lo que podemos hacer», respondió Miles. El viaje a los Hamptons fue largo. Las horas se mezclaban en una meditación de ruido blanco de la autopista y silencio. Claire dormitaba intermitentemente, sus sueños llenos de nieve y luces traseras rojas, y la sonrisa de Mateo, esa sonrisa perfecta y vacía que una vez la había hecho sentir vista y ahora la hacía sentir borrada. Cuando se despertó, el sol se estaba poniendo, pintando el cielo de tonos ámbar y rosa. A través de la ventana, lo vio. La casa de la playa de Whitmore se erigía imponente frente al gris Atlántico, con columnas blancas que se alzaban como centinelas y ventanas con contraventanas que observaban el océano con paciente resistencia. La última vez que había estado allí, tenía 12 años y corría descalza por la hierba, mientras su padre pintaba amaneceres y su madre leía poesía en el porche. Ahora se erigía como una fortaleza, un santuario, un lugar donde la influencia de Mateo Russo no podía llegar. «Es preciosa», dijo Miles en voz baja. «Es mi hogar», susurró Claire. Había olvidado lo que se sentía. En el interior, la casa olía a polvo y recuerdos. Los muebles cubiertos con sábanas blancas parecían fantasmas esperando a ser despertados. En la sala de estar, el caballete de su padre seguía junto a la ventana, con un lienzo a medio terminar que representaba un amanecer sobre el agua, todo dorado, rosado y prometedor. Claire pasó los dedos por la pintura seca, con las lágrimas nublándole la vista. Nunca lo terminó. «Quizá tú lo termines», dijo Miles con delicadeza. Pasaron la tarde limpiando, abriendo ventanas, dejando que el aire frío ahuyentara el olor a cerrado. Miles cortó leña mientras Claire desempaquetaba cajas de ropa y cosas de bebé. El ritmo de las tareas cotidianas calmó algo en su interior. Al atardecer, el fuego crepitaba en la chimenea, llenando la casa de calor. Durante la cena, sopa y pan del pequeño mercado local, hablaron de todo menos del pasado. Miles contó historias de sus primeros días como periodista, persiguiendo a políticos por los pasillos de Washington, D.C., durmiendo en su coche para ser el primero en conseguir la noticia. Claire se rió por primera vez en semanas. Se rió de verdad. El sonido la sorprendió. Cuando la risa se apagó, Miles la miró con seriedad. «Podrías empezar de cero aquí, ¿sabes? Cuando todo esto termine. Nadie aquí sabe que eres esa Claire Whitmore. Serías solo otra mujer criando a un bebé en un pueblo costero». «Ese es el plan», dijo ella sonriendo. «Sin cámaras, sin dramas. Solo nosotros». Miles dudó. «¿Seguro que quieres hacer esto sola?» Ella lo miró a los ojos. «Llevo sola mucho tiempo, Miles. La diferencia es que ahora es por elección propia». Afuera la nieve comenzó a caer de nuevo, espesa y suave, envolviendo el mundo en un silencio blanco. El océano rugía más allá de las dunas, eterno e indiferente. Claire se dirigió al porche después de cenar, envolviéndose en una manta. El aire nocturno era fresco. Las estrellas brillaban en el cielo oscuro como diamantes esparcidos sobre terciopelo. Miles se unió a ella en silencio. «Sabes», dijo, «cuando te conocí parecías alguien que había olvidado cómo respirar. Ahora pareces alguien que por fin lo ha recordado». Claire sonrió con los ojos brillantes. «Supongo que por fin he recordado cómo se siente el aire». Pasó un momento de silencio, lleno solo del sonido de las olas y el viento. Entonces, su teléfono vibró. Lo había mantenido apagado durante la mayor parte del trayecto, pero ahora un nuevo mensaje brillaba en la oscuridad. «Está intentando ponerse en contacto contigo desde la prisión». «No respondas». Su corazón dio un vuelco. Le mostró la pantalla a Miles. «Mateo».
dijo él sin que fuera una pregunta. Claire asintió, apagó el teléfono por completo y lo colocó boca abajo en la barandilla del porche. No volverá a decir ni una palabra en mi vida. Miles sonrió. Ese es el tipo de silencio adecuado. Mientras la nieve se acumulaba, cubriendo las dunas de blanco, Claire cerró los ojos y susurró al viento, al fantasma de su padre, al niño que dormía dentro de ella. Ahora estamos a salvo. Y por primera vez en lo que le pareció toda una vida, lo creyó de verdad. Pero en lo profundo de la tranquila noche de Hampton, lejos de las cámaras y el caos, aún se estaba gestando una tormenta. Una última prueba antes de que la paz pudiera durar. Porque hombres como Mateo Russo no desaparecían en silencio. Quemaban todo a su paso. Y el fuego apenas estaba comenzando. El invierno se intensificaba en los Hamptons, envolviendo la casa de la playa en un silencio blanco que se sentía como un santuario y un exilio al mismo tiempo. Los días pasaban con el suave ritmo de la curación, lento, a veces doloroso, pero indudablemente real. Claire cocinaba comidas sencillas, pintaba junto a la ventana con vista al Atlántico y leía en voz alta al bebé que pateaba dentro de ella, con su voz como único sonido además del viento y las olas. El mundo más allá de sus colinas nevadas parecía un sueño febril del que por fin había despertado. Cada mañana caminaba hasta el buzón al final del largo camino de entrada y recogía las cartas de la fundación que Evelyn seguía dirigiendo en su nombre. Actualizaciones sobre la investigación, documentos legales que necesitaban firmas, recortes de prensa que ella no había pedido, pero que Evelyn le enviaba de todos modos, siguiendo el lento desmoronamiento de Mateo en el Tribunal de la Opinión Pública. Su número de seguidores estaba disminuyendo. Los patrocinadores se distanciaban discretamente. El imperio que había construido sobre terreno robado se estaba resquebrajando desde sus cimientos. Claire no sentía nada al ver su caída, ni alegría, ni satisfacción, solo el cansancio silencioso de alguien que había sobrevivido a una guerra y no podía creer que hubiera llegado al otro lado. Hasta la mañana en que el sueño se resquebrajó de nuevo. Abrió el buzón y encontró un sobre que le heló la sangre. Grueso, sin marcas, sin remitente. Su nombre escrito en letras mayúsculas. Claire Whitmore Russo. Le temblaban las manos al abrirlo. Dentro había una fotografía. Mateo en la cárcel, sentado al otro lado de la mesa de visitas, sonriendo con la misma sonrisa que una vez la había hecho sentir elegida y ahora la hacía sentir perseguida. En el reverso, con su inconfundible letra, «Me lo has quitado todo, pero no puedes borrar lo que es mío». El pulso le latía con fuerza en los oídos. Le dio la vuelta al sobre. Cayó otro papel, una petición legal impresa. Mateo Russo contra Claire Whitmore. Petición de derechos de visita paterna. El aire pareció desaparecer de sus pulmones. «No», susurró. «No, no, no, mamá. No». Estaba demandando por el derecho a ver al bebé, desde la cárcel. El niño al que había llamado una carga. El embarazo que había abandonado. Ahora quería tener acceso no porque le importara, sino porque era la última parte de su vida que aún podía controlar. Esa noche no pudo dormir. El viento aullaba fuera como una advertencia, sacudiendo las ventanas y haciendo temblar los cimientos de la vieja casa. Se sentó en la sala de estar, mirando la petición hasta que las palabras se le nublaron. Miles la encontró allí al amanecer, todavía vestida, todavía sosteniendo el papel. «Déjame adivinar», dijo en voz baja, arrodillándose junto a su silla. «Está tratando de arrastrarte de vuelta a su circo». Clara sintió incapaz de hablar. «Está desesperado», continuó Miles con voz firme y tranquilizadora. «Lo ha perdido todo, dinero, seguidores, libertad. Así que se aferra a lo único que le queda, el control». «No quiere al bebé», dijo Claire con amargura. «Solo quiere mantenerme encadenada». Miles le quitó la petición de las manos temblorosas. «Entonces volveremos a luchar. Evelyn sabrá qué hacer». Pero Claire negó con la cabeza. «No, esta vez no. Estoy harta de dejar que otras personas arreglen mi vida. Yo misma me encargaré de él». 2 días después, Claire condujo sola hasta Burlington,
a un juzgado rodeado de piedra gris y escarcha invernal. En el interior, el aire olía a papel, miedo e indiferencia burocrática. Su abogada, una mujer de mirada aguda llamada Rebecca Chen, le explicó la situación en términos clínicos. La demanda de Mateo carece de fundamento, dijo Rebecca, hojeando los papeles. No puede obtener la custodia ni el derecho de visita desde una prisión federal, especialmente dadas las circunstancias de abandono. Se trata de un truco publicitario, acoso disfrazado de acción legal. Si lo ignoramos, desaparecerá silenciosamente. Claire exhaló lentamente. Entonces eso es lo que haremos. Bien, dijo Rebecca. Cuanto menos nos involucremos, menos munición tendrá. Claire se levantó para marcharse, ajustándose la bufanda. Gracias. Señora Whitmore, llamó Rebecca cuando Claire llegó a la puerta. Por si le sirve de algo, está manejando esto con más elegancia de la que la mayoría de la gente podría manejar. Claire sonrió con tristeza. Elegancia es solo otra palabra para referirse al agotamiento disfrazado. Salió a la fría luz del sol y se ajustó el abrigo alrededor de su creciente barriga. Al otro lado de la calle, un fotógrafo levantó su cámara. Flash, flash. El mundo seguía observando. Esa noche, de vuelta en la casa de la playa, pintó para calmar sus nervios. Cogió uno de los lienzos inacabados de su padre, el amanecer que nunca había terminado, y comenzó a añadir color. Suaves azules y dorados, la luz rompiendo la oscuridad. Cuando terminó, la imagen mostraba a una mujer de pie en la nieve, sosteniendo a un niño, con la luz floreciendo detrás de ellos como una promesa finalmente cumplida. Sonrió entre lágrimas. «Estaremos bien», le susurró a su vientre. «Aquí no puede alcanzarnos, ya no». En ese momento, unos faros iluminaron la ventana. Un coche redujo la velocidad frente a su puerta. Se tensó, con el corazón acelerado, y su mano se movió instintivamente hacia su teléfono. Pero cuando se abrió la puerta, solo era Evelyn, que salía a la nieve, con el abrigo cubierto de polvo blanco y una expresión preocupada. «Me he enterado», dijo Evelyn, entrando sin necesidad de invitación. «La petición. Lo siento, Claire. Esto no debía haber pasado». «No pasa nada», dijo Claire, aunque le temblaba la voz. «Ya está solucionado». «No», respondió Evelyn con firmeza. «Sí que pasa, pero lo has solucionado perfectamente. Eso es lo que importa». Se sentó junto al fuego para calentarse las manos. «La investigación de la SEC avanza más rápido de lo esperado. Han encontrado pruebas de extorsión, blanqueo de dinero y fraude electrónico. Cuando esto llegue a juicio, Mateo no verá la luz del día en años». Claire no sintió nada, ni triunfo ni alivio. Solo el peso de saber que su hijo crecería con un padre en prisión. «No lo solucioné por mí», dijo Claire en voz baja. «Lo solucioné así para mostrarle a nuestro hijo lo que es la fuerza». Evelyn sonrió. «Entonces tu padre habría estado orgulloso». Mientras las dos mujeres estaban junto al fuego, la nieve caía con más fuerza fuera, sellando el mundo en un silencioso manto blanco. Por una vez, Claire no sintió miedo al pensar en Mateo, porque por fin había comprendido algo que su padre había intentado enseñarle años atrás. Las sombras solo existen donde hay luz, y ella estaba aprendiendo a ser su propia luz. La sombra de Mateo seguía ahí fuera, pero ya no le daba miedo, porque la oscuridad no puede perseguir lo que se niega a huir, y Claire Whitmore había dejado de huir. La nieve cubría la casa de la playa de los Hamptons como una bendición, transformando el mundo en algo limpio, tranquilo y nuevo. Pero dentro, Claire Whitmore caminaba de un lado a otro, con una mano agarrándose el vientre y la otra sujetando el teléfono con los nudillos blancos. Las contracciones habían comenzado al amanecer, suaves al principio, como si el bebé llamara educadamente a la puerta, pidiendo permiso para entrar en el mundo. Pero ahora, mientras la luz de la tarde se filtraba a través de las ventanas cubiertas de escarcha, se hacían más rápidas, más fuertes, le robaban el aliento y le debilitaron las rodillas. La voz de Miles resonó en el altavoz del teléfono, urgente pero controlada. «Estoy de camino, Claire. No te muevas.
El hospital está a 30 minutos. Solo respira. Estoy respirando, espetó ella, y acto seguido se echó a reír a pesar del dolor. Lo siento, creo que el pequeño está impaciente. ¿Puedes aguantar?, preguntó Miles. Ella miró la nieve que se arremolinaba, los montones que se amontonaban contra el porche, el mundo volviéndose blanco e infinito. He estado aguantando toda mi vida, Miles. Puedo hacerlo. 10 minutos más tarde, aunque parecieron horas, aparecieron unos faros en la distancia, atravesando la nieve como una esperanza visible. Miles irrumpió por la puerta, sin aliento, con el abrigo cubierto de nieve y los ojos muy abiertos, con una mezcla de pánico y determinación. Vamos, dijo. Evelyn había llamado antes para reservar una suite privada en el Hospital Southampton. El trayecto a través de la nieve fue lento y tenso, y cada bache provocaba un dolor agudo en el cuerpo de Claire. Pero ella sostuvo la mano de Miles todo el tiempo, apretándola con tanta fuerza que pensó que podría romperle los dedos. «Ya casi llegamos», le susurraba él. «Ya casi llegamos». Cuando llegaron, las enfermeras la llevaron rápidamente, con una eficiencia ensayada. La habitación estaba cálida, llena de suaves pitidos y del olor antiséptico que significaba seguridad, medicina, vida protegida. Claire se puso una bata, con gotas de sudor en la frente, a pesar del aire acondicionado. La doctora Patel, una mujer tranquila con ojos amables y manos firmes, le tomó las constantes vitales. «¿Estás lista?», le dijo con suavidad. «Es la hora». Las horas se difuminaron después de eso. Dolor, respiración y flashes de memoria. La traición de Mateo, la voz de su padre, las tranquilas noches de Vermont con las que había soñado, las luces navideñas parpadeando como estrellas moribundas. Todo se fundió en una larga tormenta de sensaciones. Entonces, atravesando la neblina, un llanto rompió el silencio. Agudo, hermoso, vivo. Las lágrimas de Claire brotaron al instante, calientes e imparables. La enfermera colocó el diminuto bulto en sus brazos, ese ser humano increíblemente pequeño que había vivido dentro de ella durante 9 meses, que había sentido cada lágrima que había llorado, cada momento de miedo, esperanza y furia. «Enhorabuena, señora Whitmore», dijo la enfermera en voz baja. «Es un niño». Por un momento, todo se detuvo. Las máquinas, las voces, el tiempo mismo. Solo existía el calor de su hijo contra su pecho, el latido que había esperado meses para escuchar fuera de su propio cuerpo. «Hola, pequeño», susurró con voz quebrada. «Lo lograste, lo logramos». Miles permaneció en silencio en un rincón, con las manos entrelazadas, tratando de no llorar y fracasando por completo. Cuando Claire lo miró, sonriendo a pesar del agotamiento, él se acercó. «Es perfecto», dijo Miles, con la voz cargada de emoción. «Es fuerte», respondió Claire en voz baja, besando la frente del bebé, igual que su abuelo. El bebé se movió, y sus diminutos dedos se cerraron alrededor del pulgar de ella con una fuerza sorprendente. Ella le estudió el rostro, tan nuevo, tan inocente, ajeno a la oscuridad que había rodeado su concepción. «Bienvenido al mundo, Ethan Whitmore», dijo. Afuera la tormenta había cesado. La luz del sol atravesó las nubes, inundando de oro la ventana del hospital y pintando todo con tonos de esperanza y comienzo. Horas más tarde, después de que las enfermeras se marcharan y la tranquilidad se apoderara de la habitación, llegó Evelyn. Se quedó en la puerta, y su compostura se desvaneció al ver a Claire sosteniendo al bebé. «¿Puedo?», preguntó Evelyn en voz baja. Claire asintió. Evelyn se acercó despacio, con cuidado, como si el bebé estuviera hecho de cristal y oraciones. Tomó a Ethan en sus brazos con una delicadeza sorprendente, y sus ojos se suavizaron de una forma que Claire nunca había visto antes. «Tienes los ojos de tu abuelo», susurró Evelyn, aunque nadie sabía si se refería a Daniel o a otra persona. «Gracias», dijo Claire, «por todo, por protegernos». Evelyn levantó la vista, y algo vulnerable se reflejó en su rostro. «No me debes ningún agradecimiento, Claire. Te debías esta paz a ti misma, y luchaste por ella».
Miles miró el televisor que había en la esquina. En la parte inferior de la pantalla apareció un titular en letras mayúsculas. Mateo Russo condenado a 8 años de prisión federal. Claire lo vio y luego se apartó deliberadamente. Se acabó, dijo simplemente. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Evelyn, sin soltar a Ethan, meciéndolo suavemente. Claire sonrió a su hijo, con una mezcla de agotamiento y amor que se transformó en algo parecido a la gracia. Vivir es lo único que siempre he querido. Al caer la tarde sobre Southampton, Miles se quedó junto a la ventana contemplando el brillo de la nieve bajo las farolas, el mundo volviendo a la paz tras tanta tormenta. ¿Sabes?, dijo en voz baja. Vuelves a tener esa mirada. ¿Qué mirada?, preguntó Claire somnolienta, con los ojos ya cerrados. La mirada de alguien que acaba de reescribir su historia. Claire se rió suavemente, acunando a Ethan contra su pecho. Quizá lo haya hecho. O quizá la historia solo esté empezando. Miles sonrió y volvió a mirar por la ventana. Sea como sea, ahora es tuya, de nadie más. Y mientras la noche se instalaba sobre el hospital, sobre los Hamptons cubiertos de nieve, sobre el vasto Atlántico que se extendía infinitamente más allá, Claire Whitmore abrazó a su hijo y finalmente comprendió lo que significaba la libertad. No la ausencia de lucha, sino la presencia de la elección. Mateo Russo estaba en prisión, su imperio reducido a cenizas. El mundo había pasado a nuevos escándalos, a nuevas indignaciones. Pero aquí, en esta tranquila habitación, una mujer que lo había perdido todo había encontrado lo único que realmente importaba. A su hijo, su paz, su futuro. Le susurró a Ethan mientras dormía, con su pequeño pecho subiendo y bajando al ritmo de una nueva vida. Tu padre se ha ido, pero su sombra no vivirá en ti. Vas a crecer sabiendo que el amor no es control, es libertad. Y yo me pasaré cada día demostrándotelo. Afuera, las estrellas aparecían una a una, como puntitos de luz en la vasta oscuridad. Y por primera vez desde la Nochebuena, Claire Whitmore sintió algo que creía perdido para siempre. Esperanza, no la ingenua que había llevado al matrimonio, sino la ganada, la construida sobre cenizas y supervivencia, y la obstinada negativa a dejar que la crueldad tuviera la última palabra. Mientras se quedaba dormida, con Ethan cálido contra su corazón, soñó con amaneceres y casas en la playa y un futuro en el que su hijo nunca sabría lo que se sentía al ser pequeño a la sombra de otra persona, porque ella le enseñaría a ser su propia luz. Y eso pensó mientras el sueño finalmente la vencía, era la mejor venganza de todas. La primavera se deslizó lentamente sobre los Hamptons, derritiendo la nieve en arroyos plateados que serpenteaban por las dunas y desaparecían en el Atlántico. La casa de la playa olía ahora a agujas de pino y talco para bebés, una combinación extraña pero reconfortante. Los días de Claire eran sencillos: alimentar a Ethan, dibujar mientras él dormía la siesta, escribir pequeñas entradas en su diario que nunca pensaba publicar. La paz se había instalado por fin en sus huesos, pero estaba aprendiendo que la paz no era la ausencia de dolor, era la presencia de la curación. Entonces, una mañana, llegó el correo con algo que rompió la tranquilidad. Un sobre grueso de aspecto oficial, sellado con el sello de la Oficina Federal de Prisiones. Claire se quedó paralizada en el porche, con Ethan dormido en el portabebés contra su pecho y el sol de la mañana calentándole la cara. Miles se fijó en su expresión mientras dejaba las compras. ¿Qué pasa? Ella dio la vuelta al sobre, con las manos temblorosas. La dirección del remitente decía: Mateo Russo, recluso NO 49217, Institución Correccional Federal. Miles frunció el ceño. No tienes por qué leerlo. Tengo que hacerlo, dijo Claire en voz baja. No por él, por mí. Lo abrió con cuidado. Dentro había una sola hoja de papel rayado, escrita a mano con la familiar letra clara de Mateo, la misma letra que una vez le había dejado notas de amor, la misma mano que había firmado su licencia de matrimonio. Claire, no espero que me perdones.
Quizás solo necesito sentir que alguien todavía me escucha. Todo se ha ido, el dinero, los seguidores, el ruido. Todos se fueron cuando tú te fuiste. La celda está en silencio. Demasiado silencio. Por fin sé cómo suena el silencio. Me dicen que nuestro hijo ha nacido. No merezco saber su nombre. Solo espero que nunca crezca para convertirse en mí. Tú ganaste, Claire. Siempre tuviste algo que yo nunca tuve. La verdad, algo real. Construí mi vida sobre apariencias y cuando las cámaras dejaron de grabar, no quedaba nada debajo. Solo vacío vestido con un traje caro. Cuídalo. No hagas que me odie, pero tampoco hagas que me quiera. Haz que no se parezca en nada a mí. Mateo Claire lo leyó 2 veces, con las manos temblorosas. Durante un largo rato, no dijo nada. Solo se quedó allí de pie sosteniendo la carta mientras Ethan dormía plácidamente contra su pecho, ajeno a la complejidad de sus orígenes. Miles rompió el silencio con delicadeza. ¿Estás bien? Ella dobló la carta con cuidado y la colocó en la barandilla del porche. No, dijo en voz baja, pero quizá eso esté bien. Él la miró a la cara. Podrías ignorarla, quemarla. No le debes ninguna respuesta. No responderé, dijo ella, pero la guardaré. Algún día Ethan podría preguntar por su padre. Cuando llegue ese día verá la verdad. No un villano ni una víctima, solo un hombre que perdió el rumbo y nunca lo volvió a encontrar. Miles asintió lentamente. Eso es más amable de lo que yo sería. Claire sonrió levemente. La amabilidad no es para él, Miles. Es para mí, para Ethan, para que no carguemos para siempre con el peso de las decisiones de Mateo. Más tarde, esa misma tarde, llevó a Ethan a dar un paseo por la playa. El aire olía a sal y a flores primaverales. La luz del sol se filtraba a través de las nubes, pintando la arena de tonos dorados. Las gaviotas graznaban sobre sus cabezas, zambulléndose en busca de peces en las aguas poco profundas. Mientras empujaba el cochecito, se encontró susurrando a su hijo. Nunca tendrás que desaprender el amor como yo lo hice, pequeño. Te lo prometo. Crecerás sabiendo que la bondad no es debilidad, que la fuerza puede ser gentil, que tu valor no se mide por cuántas personas conocen tu nombre. Ethan emitió un suave sonido, algo entre un gorjeo y una risa, y el corazón de Claire se llenó de un feroz amor protector. Esa noche, después de que Ethan se durmiera en su cuna, se sentó junto a la ventana viendo aparecer las estrellas una a una. La carta yacía junto a ella sobre el escritorio, iluminada por la luz de la lámpara. Cogió la vieja pluma Montblanc de su padre, la que él había utilizado para firmar todos los documentos importantes, todas las promesas que importaban, y escribió sus propias palabras en una página en blanco. Querido Mateo, ya no te odio, tampoco te amo. Esas emociones pertenecen a una versión de mí que murió en Nochebuena. He construido algo que tú no pudiste. Paz. No la que proviene de la victoria o la venganza, sino la que proviene de elegirme a mí misma, a mi hijo, nuestro futuro. Ethan crecerá sabiendo que la fuerza no proviene de quebrantar a los demás, sino de reconstruirse a uno mismo. Aprenderá que el poder sin integridad no es más que ruido, y comprenderá que el amor no es control, sino libertad. Espero que encuentres un pedazo de eso donde estás. No por mí, por ti. Porque todos merecen la oportunidad de ser mejores que en su peor momento. Pero tu historia y la mía terminaron la noche en que saliste por esa puerta. C no lo firmó con su nombre. Lo dobló una vez y lo llevó a la chimenea. El papel se curvó, se volvió negro y se desvaneció en cenizas y humo. Miles la encontró mirando fijamente las llamas, con la luz naranja bailando en su rostro. «Lo has dejado ir», dijo en voz baja. Claire asintió. «Por fin. ¿Cómo te sientes?» Ella pensó por un momento, como si respirara sin peso en el pecho. Afuera la lluvia comenzó a caer suavemente contra las ventanas, lavando los últimos vestigios del invierno. El sonido era suave, rítmico, casi como una canción de cuna. Y mientras veía cómo el fuego se convertía en brasas, Claire se dio cuenta de que el perdón no era un regalo para Mateo. Era libertad para ella misma. Libertad de la historia que él había intentado escribir para ella. Libertad para escribir su propio final.
Se levantó, se estiró y se acercó a la cuna de Ethan. Dormía plácidamente, con las manitas cerradas en puños, el rostro reflejo de una confianza inocente. Tu padre se ha ido, le susurró, y eso es triste. Pero tú puedes ser quien tú elijas, sin sombras, sin guiones, solo tú. Mientras se metía en la cama esa noche, con el cansancio finalmente arrastrándola hacia el sueño, pensó en la mujer que había sido en Nochebuena, destrozada, abandonada, creyendo que lo había perdido todo. Esa mujer también había desaparecido. En su lugar había alguien más fuerte. No porque hubiera sobrevivido a Mateo Russo, sino porque había sobrevivido a sí misma, al miedo, a la duda, a la voz que le decía que no valía la pena luchar por ella. Había demostrado que esa voz estaba equivocada, y mientras la lluvia marcaba un suave ritmo sobre el tejado, Claire Whitmore se sumergió en el primer sueño verdaderamente tranquilo que había tenido en un año. El mañana traería nuevos retos. La maternidad, la incertidumbre, el lento trabajo de construir una vida a partir de las ruinas. Pero esa noche, ella era suficiente. Ethan era suficiente. Ese momento era suficiente. Y eso pensó mientras el sueño finalmente la vencía, era la mayor victoria de todas. El verano llegó temprano a Vermont ese año, aunque Claire no tenía previsto marcharse de los Hamptons. Pero cuando Evelyn mencionó la antigua granja de Daniel Whitmore, la que se escondía entre las verdes colinas a unas horas al norte, el lugar donde Claire había pasado los veranos de su infancia, algo en su corazón le dijo hogar. Los campos que rodeaban la propiedad eran de un verde intenso e infinito, y el aire olía a flores silvestres y tierra empapada por la lluvia. Claire pasaba la mayor parte de las mañanas descalza en el porche con Ethan dormido contra su pecho. Ahora con 6 meses y lleno de risas y ojos obstinados que le recordaban tanto a ella misma como al hombre que una vez amó. Sin embargo, la paz seguía siendo frágil. Una tarde, mientras mecía a Ethan para que se durmiera, su teléfono vibró con una llamada inesperada. La pantalla mostraba un número que no reconocía, con prefijo de Nueva York. Dudó antes de contestar, con el peso cálido y confiado de Ethan contra ella. Cishra Whitmore. Una voz masculina, oficial, cautelosa. Soy el detective Hale, de la oficina del fiscal del distrito de Manhattan. Le llamo en relación con Mateo Russo. El pulso de Claire se aceleró instintivamente. ¿Qué le pasa? El detective hizo una pausa y el silencio se volvió pesado, cargado de un peso tácito. Ha muerto, señora. Se ha suicidado. Ocurrió hace 2 noches en su celda. El mundo pareció inclinarse. No soltó el teléfono. No lloró. Se quedó muy quieta, con las campanas de viento del porche llenando el silencio que se extendía entre los latidos de su corazón. Entiendo, dijo finalmente, con una voz sorprendentemente firme. Gracias por avisarme. Encontramos una nota final, continuó el detective Hale con delicadeza. Estaba dirigida a usted. ¿Quiere que se la enviemos? Claire cerró los ojos, sintiendo los débiles latidos del corazón de Ethan contra el suyo. No, quémela. Entendido. Siento su pérdida, señora Whitmore. Gracias, dijo ella, aunque no estaba segura de que lo que sentía fuera una pérdida. Era algo más complicado, algo que no tenía nombre. Colgó y se quedó allí sentada durante mucho tiempo, contemplando cómo las montañas se teñían de oro bajo el sol de la tarde. Esa noche, se quedó junto a la ventana mucho después de que Ethan se durmiera. Los grillos cantaban y el mundo parecía a la vez pesado y ligero, como si ella estuviera suspendida entre el dolor y el alivio, sin encajar del todo en ninguno de los dos. Miles llegó 2 días después, tras enterarse de la noticia por Evelyn. Encontró a Claire en el jardín, con las manos en la tierra, plantando verduras que probablemente nunca cosecharía. No tienes que fingir que esto no te duele, le dijo en voz baja. No estoy fingiendo, respondió Claire, sin levantar la vista. Es solo que no sé qué tipo de dolor es este. Él se sentó a su lado en la hierba, tranquilo y sereno. Quizás sea el tipo de dolor que no tiene nombre.
Ella asintió con la cabeza, sin dejar de trabajar la tierra con las manos. Para mí era un monstruo, Miles, pero seguía siendo humano. Una parte de mí siempre deseará que se hubiera convertido en alguien mejor. Eso es porque tú eres mejor de lo que él jamás fue, dijo Miles con sencillez. Se quedaron sentados fuera mientras el cielo se teñía de naranja con la puesta de sol. Las montañas se alzaban eternas e indiferentes. En algún lugar, un halcón chilló. La vida continuaba como siempre, sin pedir permiso. ¿Sabes?, dijo Miles finalmente. Algún día podrías contarle la verdad a Ethan. O podrías dejar que esto termine aquí. Dejar que el fantasma permanezca enterrado. Claire suspiró y se llevó las rodillas al pecho. No, él lo sabrá, pero aún no. Cuando sea lo suficientemente mayor para entenderlo, le diré que su padre cayó, pero que su madre se levantó. Miles sonrió levemente. Es una forma increíble de honrarlo, no dejando que su historia termine en la oscuridad. Unas semanas más tarde, llegó un paquete a la granja. Dentro había una notificación legal sellada. Los bienes restantes de Mateo, lo poco que el gobierno no había confiscado, habían sido entregados a sus familiares más cercanos. Claire estuvo a punto de devolverlo sin abrirlo, pero algo la hizo mirar. Dentro había una pequeña memoria USB con la etiqueta «Legado», escrita a mano por Mateo. Miles la ayudó a conectarla a su ordenador portátil. La pantalla se encendió. No era un video, solo una carpeta llena de cartas que Mateo había escrito desde la cárcel a las personas a las que había hecho daño. Inversores, empleados, incluso a Sienna Valley, la mujer por la que había dejado a Claire. Eran disculpas, escritas a mano, escaneadas, sin terminar. Palabras que luchaban por una redención que nunca llegaría. Lo intentó, dijo Miles en voz baja. Claire asintió, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Demasiado tarde, pero quizá no demasiado tarde para significar algo. Cerró el portátil y exhaló lentamente. Haremos algo bueno con esto. Al día siguiente, se puso en contacto con Evelyn y organizó un nuevo programa a través de la Fundación Whitmore, un fondo para la rehabilitación y el apoyo a la salud mental de los hombres que salen de prisión, para personas que intentan ser mejores que en sus peores momentos. Cuando se firmaron los papeles, Evelyn la miró con silenciosa admiración. Estás convirtiendo las cenizas en tierra. Claire sonrió. Eso es lo que es crecer. Esa noche, volvió a salir al porche, con Ethan dormido en sus brazos, mientras las estrellas cubrían el cielo de Vermont como promesas finalmente cumplidas. Tu padre se ha ido, le susurró, pero su sombra no vivirá en ti. Crecerás sabiendo que los errores no nos definen, sino lo que hacemos después de ellos. Y mientras las luciérnagas bailaban en la oscuridad del verano, Claire finalmente sintió lo que significaba realmente la paz. No se trata de olvidar los fantasmas, sino de aprender a dejarlos descansar. No se trata de borrar el pasado, sino de negarse a dejar que escriba el futuro. Besó la frente de Ethan y susurró una última promesa a la noche. Hemos sobrevivido. Eso es suficiente. Eso lo es todo. Y en algún lugar lejano, un trueno retumbó suavemente. No como una amenaza, sino como un recordatorio de que las tormentas pasan y lo que crece después siempre es más fuerte que lo que había antes. El otoño regresó a Vermont, envuelto en rojo y dorado, pintando las montañas de fuego y recuerdos. Había pasado casi un año desde la gala, desde que el mundo vio cómo el nombre de Claire Whitmore dominaba todas las pantallas, todos los susurros, todos los titulares. Ahora volvía a ser solo Claire, sin cámaras, sin escándalos, sin ruido. Solo una madre, una mujer y una superviviente que aprendía a vivir en la tranquilidad después de la tormenta. Ethan ya tenía casi un año y ya se tambaleaba con sus piernecitas por el porche, con su risa resonando por la granja como si fuera el sonido de la luz del sol. Cada vez que sonreía, Claire no veía ni a Mateo ni a sí misma, solo a una nueva persona, ajena a la oscuridad que había rodeado su concepción, llena de posibilidades que ella protegería con su vida. Lo observaba perseguir las hojas caídas, con su cuaderno de dibujo apoyado en las rodillas. Por primera vez en mucho tiempo, su arte no era una forma de esconderse del dolor.
Era una forma de celebrar la tranquilidad que había llegado después. Una tarde, mientras pintaba las montañas teñidas de oro, un coche familiar entró por el largo camino de grava. Miles salió con su habitual chaqueta de cuero y esa sonrisa que siempre parecía mitad divertida, mitad preocupada. ¿He interrumpido la paz de Vermont?, bromeó. Llegas tarde, dijo ella sonriendo. Creía que los periodistas nunca dormían. Me he jubilado, dijo con un guiño. O tal vez finalmente me he dado cuenta de que algunas historias ya no me corresponden contarlas. Le entregó una carpeta. Evelyn ha enviado esto. Quería tu firma para la nueva rama de la fundación. Recuperación de traumas, programas de asesoramiento, becas. Está creciendo más rápido de lo que nadie esperaba. Claire revisó los papeles. Con humildad. No esperaba que esto se convirtiera en algo real. Miles se rió entre dientes. Claire, la gente te vio convertir tu peor dolor en un propósito. Eso es tan real como puede serlo. Se sentaron juntos en el porche, disfrutando del silencio entre ellos. Las hojas susurraban arriba. El olor a tarta de manzana se desprendía de la ventana de la cocina. ¿Alguna vez has pensado en volver?, preguntó Miles. ¿A Nueva York? ¿A la ciudad que vio mi peor versión?, dijo Claire. No, prefiero echar nuevas raíces aquí. Él asintió y algo tácito pasó entre ellos. Has cambiado. Tú también, respondió ella estudiándolo. Ya no persigues titulares. Él sonrió. Quizás encontré uno que vale la pena conservar. Por un momento, el aire entre ellos cambió. Ya no era pesado como antes, sino suave, cálido, como si la posibilidad finalmente encontrara su momento. Claire apartó la mirada, con las mejillas sonrojadas. No deberías decir cosas así a menos que las sientas de verdad. Siempre siento lo que digo, respondió él en voz baja. Antes de que ella pudiera responder, la risita de Ethan rompió la tensión. El niño gateó hacia Miles, agarrándose a la pernera de su pantalón con sus manitas regordetas. Miles lo levantó con facilidad y lo hizo girar en el aire. Ethan chilló de alegría. «Le gustas», dijo Claire en voz baja. «Es un niño inteligente», respondió Miles, pero sus ojos estaban fijos en Claire cuando lo dijo. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando las montañas con tonos imposibles de ámbar y rosa, Claire sintió algo que no había sentido en años. No era amor, todavía no, pero era la posibilidad de amor, la semilla de algo que podría crecer si se le daba tiempo y cuidado. Después de cenar, salió sola al porche, envuelta en el viejo cardigan de lana de su padre. El viento susurraba entre los árboles, trayendo consigo susurros de estaciones que cambian, tiempo que pasa, vida que continúa a pesar de todo. Miles se unió a ella en silencio, con 2 tazas de té en las manos. «¿Sabes?», dijo, entregándole una, «para alguien que renunció a llamar la atención, has inspirado a medio país». «No era mi intención», respondió ella. «Eso es lo que lo hace tan poderoso». Permanecieron en silencio, contemplando las estrellas que salpicaban el cielo de Vermont como diamantes sobre terciopelo negro. Claire se volvió hacia él y le dijo, «Por primera vez no me siento como una historia. Me siento como una vida». Miles sonrió con voz suave. «Bien, porque te mereces vivirla». Ella exhaló lentamente, con la mirada fija en el horizonte, donde se desvanecía la última luz del día. Quizás así es como debe ser el amor, tranquilo, seguro, real. Quizás, asintió él, sin cámaras, sin dramas, solo esto. Solo esto, repitió ella, sintiendo que esas palabras eran una promesa. Y mientras la última luz del día se desvanecía en el crepúsculo, Claire Whitmore, la mujer a la que el mundo había compadecido, el nombre que se convirtió en hashtag, la historia que todos creían conocer, finalmente se convirtió en algo mejor. Ella misma, no la versión destrozada, no el titular triunfal, solo una mujer que aprendía que sobrevivir no era el final de su historia, era el comienzo. Para la primavera siguiente, la nieve se había derretido en suaves ríos que trazaban nuevos caminos a través de las colinas de Vermont, y las montañas que rodeaban la granja de Claire brillaban bajo un sol radiante.
La vida se había convertido en algo maravillosamente normal. Paseos matutinos con Ethan, llamadas telefónicas con Evelyn sobre la expansión de la fundación y la agradable compañía de Miles, que se había convertido en una parte tan importante de sus días como el amanecer. Pero una mañana, mientras Claire servía café en la cocina, Evelyn llamó con un tono que no había usado en meses. Formal, urgente, necesario. Claire, dijo Evelyn, van a inaugurar una nueva ala en el Whitmore Children's Hospital de Manhattan. En honor a tu padre, la junta directiva quiere que asistas. Te han pedido específicamente a ti. Claire se quedó paralizada, con la mano suspendida sobre la cafetera. ¿Nueva York? Sí, respondió Evelyn. Ha pasado más de un año. Estás preparada. Ya no se trata de Mateo. Se trata de ti, de tu padre y de lo que has reconstruido de entre las cenizas. Esa noche, Claire se sentó junto al fuego después de acostar a Ethan, contemplando las llamas que bailaban y crepitaban. Miles la observaba desde el otro lado de la habitación, comprendiendo sin palabras con qué estaba luchando. Lo estás pensando, dijo. Juré que nunca volvería, murmuró ella. Entonces no vuelvas al pasado, dijo él con delicadeza. Avanza, ve al lugar donde ocurrió. Muéstrales en quién te has convertido. 2 semanas más tarde, ella estaba en un tren rumbo al sur, con Ethan durmiendo plácidamente en el asiento de al lado, con sus manitas agarrando un osito de peluche. Miles estaba sentado al otro lado del pasillo, fingiendo leer, pero claramente observándola, listo para sostenerla si lo necesitaba. Cuanto más se acercaban a la ciudad, más oprimido se sentía su pecho. El horizonte se alzaba como un fantasma, familiar, amenazador, hermoso en su indiferencia. Cuando llegaron, Manhattan parecía igual, pero diferente, más brillante, tal vez. O quizás era ella quien había cambiado. El Whitmore Children's Hospital se alzaba imponente en la Quinta Avenida, con su fachada de mármol brillando bajo el sol de la tarde. Las cámaras esperaban fuera, aunque eran menos que antes. El mundo había pasado a otras noticias, a otros escándalos más recientes. Al pisar la acera, el bullicio de la ciudad la golpeó. Las bocinas, las voces, los flashes de los teléfonos, la energía que nunca se detenía, nunca dormía, nunca se disculpaba. Por un instante, casi dio media vuelta. Entonces Ethan se rió, saludando a una paloma que se había posado cerca, y Claire sonrió. Tienes razón, le susurró. Ya no nos da miedo el ruido. En el interior, la ceremonia de inauguración fue elegante pero sencilla. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de Daniel Whitmore, el joven visionario, el hombre que construyó algo duradero, el padre que creía en las segundas oportunidades. La nueva ala lucía una placa dorada en la que se leía, en honor a Daniel Whitmore, y la fuerza que transmitió a su hija Claire se detuvo ante ella, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, no por tristeza, sino por algo más profundo. Orgullo, gratitud, la certeza de que el legado de su padre no era el dinero ni los edificios, sino la creencia de que las cosas rotas podían volver a recomponerse. Evelyn apareció a su lado y le dijo en voz baja, «Estaría orgulloso, ¿sabes?» «Eso espero», susurró Claire. «Durante un tiempo, olvidé quién era más allá de lo que la gente decía de mí. Creo que ahora por fin lo recuerdo». Durante la ceremonia, un periodista se acercó con vacilación. «Señora Whitmore, ¿puedo preguntarle cómo se siente al volver a la ciudad después de todo lo sucedido?» Claire sonrió, la pregunta ya no era una amenaza. «Me siento perdonada, no por los demás, sino por mí misma». El periodista parpadeó sorprendido. ¿Y qué le diría a las mujeres que siguieron su historia? Claire miró a Ethan, que jugaba tranquilamente cerca de Miles. Que sobrevivir no es el final, sanar sí lo es. Y sanar no significa olvidar, significa elegir construir algo nuevo a partir de lo que queda. Sus palabras fueron seguidas de aplausos, no ruidosos ni frenéticos, sino reales, honestos, del tipo que proviene del reconocimiento más que del espectáculo. Por primera vez, las cámaras no parecían armas, parecían testigos de la paz finalmente ganada. Más tarde esa noche,
Después de que terminara el evento, salió a la terraza del hospital con vistas al brillante horizonte. La ciudad se extendía bajo ella como un mar de luz, con millones de historias sucediendo simultáneamente, indiferentes a la suya. Miles se unió a ella, con las manos en los bolsillos. Lo has conseguido. Claire miró la ciudad que una vez la destrozó, el lugar donde lo había perdido todo y había aprendido de qué estaba hecha realmente. No, dijo en voz baja. Lo hemos conseguido nosotros. Él le cogió la mano y esta vez ella no la apartó. Mientras las luces de Manhattan brillaban bajo ellos, hermosas, crueles, eternas, Claire se dio cuenta de algo profundo. La ciudad no había cambiado. Ella sí. Ya no era la esposa abandonada, el trágico titular, la mujer a la que la gente compadecía o celebraba según el algoritmo. Era Claire Whitmore, madre, superviviente, constructora de nuevos legados. Y esta vez era ella quien estaba de pie bajo la luz, sin proyectar sombras detrás de ella. Solo hacia adelante, solo hacia arriba, solo hacia lo que viniera después. Porque había aprendido la verdad más importante de todas. No se cura borrando el pasado. Se cura negándose a dejar que escriba tu futuro. ¿Y su futuro? Acababa de empezar. La mañana después de la inauguración del hospital, el sol salió sobre Manhattan con un suave tono dorado, pintando la ciudad con matices de promesas y posibilidades. Desde la suite del ático que Evelyn había reservado, Claire se asomó a la ventana con una taza de té, observando cómo la ciudad cobraba vida a sus pies. Ethan balbuceaba en el suelo a su lado, jugando con bloques, y su risa era el único sonido que ella necesitaba. Por primera vez en más de un año, no veía Nueva York como un campo de batalla. Volvía a ser simplemente una ciudad, ruidosa, viva, indiferente, hermosa en su caos. Miles se despertó en el sofá y se estiró con un gemido. «Te has levantado temprano. Quería verlo una vez más», dijo Claire en voz baja. «Antes de volver a casa». «A casa», repitió Miles probando la palabra. «¿A Vermont?» Ella asintió. «Ahora es allí donde pertenecemos. No aquí». Volvieron al hospital esa mañana para una reunión tranquila con la junta. Evelyn ya estaba allí, serena y elegante como siempre, revisando los documentos con su precisión habitual. Miró a Claire con auténtico orgullo. «Has hecho algo extraordinario. Las donaciones se han triplicado de la noche a la mañana. La visión de tu padre sigue viva porque te negaste a dejar que el rencor la enterrara». Claire sonrió. Él lo construyó para los demás. Ahora, por fin, les pertenece. Evelyn colocó una carpeta sobre la mesa. «La Junta quiere ponerle tu nombre al programa de recuperación para mujeres. La iniciativa Claire Whitmore». Claire se quedó paralizada y luego negó suavemente con la cabeza. «No, ponedle su nombre, el de todas las mujeres que se reconstruyeron después de estar destrozadas. Yo solo soy una de ellas». Los ojos de Evelyn se suavizaron. «Realmente te has convertido en la hija de tu padre». Cuando terminó la reunión, Claire recorrió por última vez la nueva ala del hospital. El aire olía ligeramente a pintura fresca y esperanza. Las enfermeras pasaban con tranquila urgencia. Las risas de los niños resonaban en la planta de pediatría. Cada sonido parecía un latido, una prueba de que la vida continuaba, de que se estaba produciendo la curación, de que se estaba construyendo el futuro. Se detuvo de nuevo junto a la placa conmemorativa y trazó el nombre de su padre con los dedos. «Lo hemos conseguido, papá», susurró. «Y esta vez nadie nos lo puede quitar». Esa noche, ella, Miles y Ethan dieron un último paseo por Central Park. La ciudad brillaba bajo las luces ámbar de las farolas. Ethan chillaba de alegría con cada paloma, cada carruaje tirado por caballos, cada sonido que llamaba su atención. Miles la miró. «¿Y ahora qué pasa?». Claire sonrió ante la pregunta que la había atormentado durante tanto tiempo. «Nos vamos a casa, plantamos más árboles, pintamos más mañanas, enseñamos a Ethan a vivir sin miedo». «Lo haces parecer fácil», bromeó él. «No lo es», dijo ella en voz baja, «pero es sincero, y eso es suficiente». Llegaron a la fuente Bethesda, con la estatua del ángel brillando en la luz que se desvanecía. Claire se detuvo,
recordando a la mujer que una vez había estado de pie bajo la fría lluvia de Manhattan, abandonada y destrozada, creyendo que lo había perdido todo. Esa mujer ya no existía. La que estaba allí ahora llevaba consigo tanto sus cicatrices como su paz, prueba de que sobrevivir no era una debilidad, sino lo más valiente que se podía hacer. Miles le tocó el hombro con delicadeza. Sabes, si tu historia fuera un libro, esta sería la última página. Claire se volvió hacia él con una pequeña sonrisa cómplice. Quizá, pero algunas historias no terminan, solo cambian de capítulo. Él le devolvió la sonrisa. Entonces, por el siguiente. Al salir del parque comenzó a caer una ligera llovizna, suave, purificadora, de esas que hacen que todo brille. Claire levantó a Ethan en brazos, con sus manitas agarradas a su pelo, con una confianza absoluta. ¿Ves eso?, le susurró. Así es como se siente un nuevo comienzo. Más tarde esa noche, desde la ventana del tren que los llevaba de vuelta a Vermont, vio cómo Manhattan se desvanecía en el horizonte. El horizonte, que una vez había albergado todo su dolor, ahora le parecía simplemente hermoso. Luces contra la oscuridad, prueba de que incluso en los lugares más difíciles, la gente encontraba la manera de brillar. Miles se sentó a su lado, con Ethan dormido en sus brazos, y Claire apoyó la cabeza en su hombro. Por fin estamos en casa, susurró. Y mientras el tren los llevaba hacia la vida que habían reconstruido de las cenizas, hacia las montañas, las granjas y las mañanas sin titulares, Claire Whitmore cerró los ojos y sonrió. No porque la tormenta hubiera terminado, sino porque había aprendido a bailar bajo la lluvia. No porque hubiera olvidado el dolor, sino porque lo había transformado en un propósito. No porque fuera perfecta, sino porque por fin era, maravillosamente, innegablemente libre. El mundo que una vez la vio quebrarse, había visto cómo se levantaba. No como una víctima, no como un titular, sino como una mujer que había tomado cada pedazo de su vida destrozada y había construido algo nuevo, algo que nadie podía quitarle. El legado de su padre vivía en las alas de los hospitales y en las becas. Los errores de Mateo se convirtieron en lecciones para los hombres que intentaban cambiar. ¿Y Claire? Claire se convirtió en la mujer que siempre estuvo destinada a ser. Una madre, una superviviente, una luz en la oscuridad de otra persona. Y mientras las estrellas aparecían una a una fuera de la ventana del tren, susurró una última verdad en la noche. El dolor no te define. Lo que haces con él sí. Así que la historia ha llegado a su fin, queridos amigos. Pero si habéis permanecido conmigo hasta este momento, tal vez algo en el viaje de Claire también haya tocado vuestro corazón. Quizás hayáis pasado por vuestra propia tormenta, traición, pérdida o ese tipo de silencio que parece interminable. Lo que esta historia nos recuerda es simple, pero poderoso. Podemos levantarnos de nuevo. Como escribió Marco Aurelio, lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Cada desengaño, cada caída no es un castigo, es una preparación. Claire no ganó porque la vida se volviera de repente amable con ella. Ganó porque aprendió a ser amable consigo misma. Esa es la verdadera curación, no la venganza, no el ruido, sino la paz. Así que, si estás pasando por algo difícil en este momento, recuerda, el dolor no te define, te refina. Sigue adelante, sigue respirando. Tu luz ya se está formando en la oscuridad. Y si esta historia te ha llegado al corazón, dale un me gusta, compártela con alguien que necesite esperanza esta noche y suscríbete. Porque aquí no solo contamos historias, sino que nos recordamos unos a otros que la curación es posible. Gracias por estar aquí, por escuchar, por creer que incluso las cosas rotas pueden volver a ser hermosas. Hasta la próxima, que encuentres tu paz y que siempre recuerdes, eres más fuerte de lo que crees.